Bueno, vamos allá, vamos a empezar con el siguiente tema que nos toca, que es el tema de vectores. Con esto ya nos metemos en la parte de geometría. Y el primer vídeo lo vamos a dedicar a definir, a dar distintas definiciones que tenemos que saber para trabajar con vectores y ver cómo se multiplica un vector por un número y cómo se suman y restan vectores desde un punto de vista gráfico. Esto es a lo que vamos a dedicar este vídeo. Entonces, la primera parte del tema, como os decía, vamos a dar varias definiciones. Bien, la primera definición que vamos a dar, lógicamente, es lo que es un vector, definir lo que es un vector, ¿vale? Entonces, un vector AB se denota, como veis, con un par de letras, con una flecha encima. Es un segmento orientado que queda determinado por su origen, que es A, por su origen A, y por su extremo, que en este caso es B. Es decir, cuando escribimos un vector AB con esos dos puntos, lo que estamos indicando es en dónde empieza y en dónde acaba el vector, básicamente, ¿no? Es decir, si yo aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B, bueno, pues el vector AB sería este de aquí. ¿Por qué lo de orientado? Porque queda definido de dónde a dónde va. Es decir, si el vector se trata del vector AB, empieza en A y acaba en B, y eso es lo que indica esa flecha, ¿no? La punta de la flecha indica que va hacia B. Bien, una vez definidos los vectores, bueno, que sepáis también que los vectores, aparte de denotarlos por su origen y su extremo, también se pueden denotar por letras minúsculas, ¿no? Al vector AB, por ejemplo, lo podemos llamar el vector V, ¿sí? Después de definir lo que es un vector, nos interesa definir lo que es el concepto de módulo. Entonces, el módulo de un vector, es la distancia entre A y B. Es decir, es la distancia entre el origen y el extremo, lo que es lo mismo. Es lo que mide el vector. Eso es lo que es el módulo del vector, ¿vale? Lo que mide el vector. Se denota por la forma que tenemos de escribirlo es poner ese vector entre dos barras verticales como si fuera valor absoluto. El símbolo es el mismo, pero aquí en este caso lo que significa es que estamos calculando el módulo, ¿no? Ya veremos después, más adelante en el tema, cómo se calculan este módulo de un vector. Y que sepáis eso, que lo que significa es lo que mide, la longitud del vector. Por otro lado, la dirección de un vector es la dirección de la recta, en la que se encuentra el vector y todas sus paralelas, Bien, ¿qué significa esto? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Si yo tengo un vector AB cualquiera, este que tenéis aquí, por ejemplo, bueno, pues la dirección sería la recta a la que pertenece ese vector. Claro, si yo trazo líneas paralelas, rectas paralelas a esta, bueno, pues la dirección sería la misma, ¿no? La dirección queda determinada por esas rectas. Si son paralelas, representan la misma dirección. Y vamos a definir ahora lo que es el sentido. El sentido de un vector
el sentido de un vector, viene indicado por la punta de la flecha. Es decir, en una misma dirección tenemos dos sentidos, ¿no? Para que me entendáis, ahora os hago el dibujo, ¿no? Tenemos un sentido como hacia la derecha, digo hacia la derecha si la recta tiene una cierta inclinación, entiéndaseme que la recta puede ser que sea vertical, entonces no podría hablar de hacia la derecha, tendría que hablar de arriba o abajo, ¿no? Voy a poner los dos ejemplos. Si yo dibujo una dirección así, y si la dibujo así, pues este vector que estoy dibujando ahora mismo aquí tiene un sentido que sería como hacia la derecha, y este vector que estoy dibujando aquí tiene pues el otro sentido de la dirección. Claro, si la recta es vertical, si la dirección es vertical, pues no podríamos hablar de derecha e izquierda, tendríamos que hablar de arriba y abajo, ¿no? Pero la idea es que en una dirección puedo ir hacia un lado o hacia el otro, y derecha, izquierda, arriba o abajo, como lo queráis ver. Bien, ¿cuándo definimos que dos vectores son iguales? Pues escribimos dos vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Esto qué significa? Pues significa que si yo dibujo aquí un vector AB y ahora dibujo exactamente el mismo vector vamos a ver, lo pegamos, el mismo vector, pero en otro lado, claro, este vector ya no sería el vector AB, sería el vector CD. Bueno, pues esos dos vectores tienen, perdón por mover la pantalla, tienen misma dirección, mismo módulo y mismo sentido, porque de hecho es el mismo, ¿no? Acabo de copiar y pegarlo. Eso significaría que esos dos vectores son iguales. Y aquí es en donde podemos introducir el concepto de lo que es vector fijo y vector libre. Vector fijo sería cada uno de estos vectores. Este sería un vector fijo y este sería otro vector fijo. ¿Por qué? Porque tiene un origen y un extremo distinto. Pero en realidad representan el mismo vector porque tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Con lo cual, la idea de vector fijo es cada uno de los vectores que son iguales y que podemos dibujarlos en distintas partes del plano. Y un vector libre es el que queda representado por uno de esos vectores. Es decir, desde un punto de vista de vectores fijos, estos dos vectores son distintos porque tienen distinto origen y distinto extremo, pero desde el punto de vista de vector libre, estos dos vectores son iguales porque representan el mismo vector, tienen la misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Esto es un concepto similar al que hablábamos en clase en su día de las fracciones, ¿no? Como sabéis, una fracción puede tener distintas formas de representarla. Por ejemplo, la fracción 1/2 es la misma que la de 2/4, que es la misma que la de 3/6. Entonces, como fracciones, hablamos de fracciones equivalentes, ¿no? Hablamos de que representan al mismo número, por eso llamamos fracciones equivalentes. Como números racionales es el mismo. El número racional que representa el 1/2, el 2/4, el 3/6, viene dado por el 1/2, que es la fracción irreducible, ¿no? Pues es la misma idea, ¿no? Un vector fijo es aquel que dibujo y queda fijo en el plano, y un vector libre es aquel que dibujo y que lo puedo mover por el plano y que representa el mismo vector. Bueno, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, mantenemos el contacto y me vais comentando si este concepto no queda muy claro, ¿vale? Dicho esto, nos vamos a pasar ya a explicar cómo se multiplica un número por un vector, ¿vale? Entonces, producto de un número por un vector.
Esto lo vamos a hacer desde un punto de vista gráfico. Más adelante en el tema ya lo haremos desde un punto de vista de cálculo, ¿no? Calculándolo con números, quiero decir. Vamos a ver, ¿cuál es la idea? Sea K un número real cualquiera y sea V un vector. Bien, el número K puede ser positivo o negativo. Yo primero voy a explicar la idea con los números positivos porque con los números negativos es exactamente igual que con los positivos y después os lo explico con calma, ¿vale? Entonces, imaginémonos que yo tengo este vector V. Si yo multiplico ese vector por 2, si quiero dibujar el vector 2V, pues lo único que tengo que hacer es coger el vector y dibujarlo 2 veces, porque lo estoy multiplicando por 2. Si multiplico el vector por 3, pues cojo el vector y lo multiplico y lo dibujo 3 veces encadenado. Son 3 veces el vector. Si lo multiplico por un medio, pues sería coger el vector y dibujarlo a la mitad, simplemente. Porque lo que me hace multiplicar el vector por un medio es dividírmelo a la mitad. Si lo multiplicase por un cuarto, me lo dividiría a la cuarta parte y por un quinto a la quinta parte y así sucesivamente, ¿no? Esta es la idea de multiplicar un número por un vector. ¿Qué pasaría si los números son negativos? Pues es exactamente lo mismo, lo que pasa que si el número por el cual multiplico es negativo, cambia el sentido del vector. Es decir, el vector menos v, que sería multiplicar por menos 1, pues sería el mismo pero cambiado de signo. El vector menos 2v sería el mismo, pero cambiado de signo también. El vector menos 3v sería el mismo, pero cambiado de signo. Y el vector menos un medio v sería el mismo, pero cambiado de sentido. Donde digo de signo es de sentido, disculpad. Bien, fijaros, ¿cuáles son las características de este vector nuevo k por v? Pues entonces las vamos a escribir. El vector k por v tiene las siguientes características. Primera, el módulo. El módulo del vector k por v es lo mismo que el módulo de k por el valor absoluto de k por el módulo de v. Fijaros aquí la diferencia entre las dos barras es precisamente que la primera, como k es un número, se refiere al valor absoluto y la segunda, como v es un vector, se refiere al módulo del vector. Claro, ¿cuál es la idea? Pues evidentemente lo veis aquí arriba, ¿no? Si este es el módulo de v, el módulo de k por v, por ejemplo, el módulo de 2v es multiplicar el módulo de 2. ¿Por qué? Porque lo que hago es agrandarlo 2 veces. El módulo de 3 por v es multiplicarlo por 3 porque lo que hago es agrandarlo 3 veces. El módulo de menos 3 por v también es multiplicarlo por 3 porque lo agrando 3 veces. En sentido contrario, pero lo agrando 3 veces. De ahí lo del valor absoluto de v. Perdón, de v. De ahí lo del valor absoluto de k. Porque lo que hago es el número que multiplico por el vector lo convierto en positivo y eso lo multiplico por el módulo del vector. Esa es la idea, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí que fui poniendo y vamos a seguir con las características de estos vectores, ¿no? Entonces, quedamos que el módulo del vector nuevo es lo mismo que multiplicar el valor absoluto de k por el módulo de v. La dirección, perdón, vamos allá, vamos a ponerlo en negro. La dirección de este vector nuevo, como os dais cuenta, es la misma. Siempre se tratan de vectores paralelos, con lo cual la dirección es la misma que la de v. Que la del vector v.
La dirección es la misma, no cambia. Yo lo que hago es o estirarlo o encogerlo, o estirarlo, encogerlo y en sentido contrario, pero la dirección va a seguir siendo la misma, ¿no? Es como si yo tuviera un vector de plastilina, tirase de él, lo hiciese más grande o lo encogiese, ¿sí? Y el sentido sí que puede cambiar o no en función del signo del número por el cual estoy multiplicando. El sentido es el mismo si K es positivo y es distinto si K es negativo. ¿Vale? Como bien vimos aquí arriba, ¿no? Es decir, lo que vimos aquí es que si yo multiplico por números positivos, la flecha se va hacia la derecha, mantiene el mismo sentido, y si multiplico por números negativos, pues la flecha se va hacia la izquierda, cambia el sentido. ¿Vale? Esto es un poco cómo se dibujaría gráficamente ese producto de vectores, ¿vale? ¿Qué tenemos una pequeña definición que tenemos que conocer porque puede surgir en los siguientes vídeos? Pues lo que es un vector opuesto de V, ¿no? El vector opuesto de V, el vector opuesto de V es el que resulta al multiplicar V por menos 1. Es decir, es el vector menos V. Bien, y por acabar ya este vídeo, vamos a ver cómo se suman y cómo se restan vectores desde un punto de vista gráfico de momento, y vamos a simplemente definir lo que es una combinación lineal de vectores. Entonces, el punto 3 del tema sería suma y resta de vectores. Para sumar y para restar vectores desde un punto de vista gráfico es muy sencillo, ¿no? Esto lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo aquí un vector u y aquí tengo un vector v. Entonces, para dibujarlos, fijaros, voy a hacer una copia porque así me sale mejor. Para dibujarlos, yo lo que hago es cojo el vector u, lo dibujo por aquí, cojo el vector v, lo dibujo por aquí, y como yo puedo optar, acordaros lo que decíamos antes de los vectores libres, ¿no? Ese vector v que yo tengo a la izquierda y el vector v que tengo a la derecha son el mismo, ¿sí? Porque representan el mismo vector. Entonces yo lo puedo dibujar en donde quiera. ¿Y dónde lo voy a dibujar? Pues precisamente lo voy a dibujar de forma consecutiva al vector u que tenía ahí. Y esos dos vectores, vamos a borrar esto, el v lo voy a poner por aquí arriba para que no estorbe. Esos dos vectores, al dibujarlos juntos, aquí tiene un origen y aquí tiene un extremo, y este vector de aquí precisamente sería el vector u más v. Es decir, lo que tengo que hacer es, cuando me dan los dos vectores, los dibujo uno a continuación del otro, en donde uno acaba, el otro empieza, y el vector suma va a ser el que va desde el origen de u hasta el extremo de v. ¿Qué pasaría si en vez de sumar los quiero restar? Bueno, pues si en vez de sumar los quiero restar, en vez de hacer u más v, lo que haría sería hacer u más menos v, con lo cual, en este caso, cogemos el vector u, perdón, vamos a seleccionarlo, lo copiamos y lo pegamos y lo traemos por aquí, y el vector v este, también vamos a hacer una copia, ¿qué sucede? Que la vamos a modificar, porque ahora, en vez de,
ver si soy capaz, así. En vez de tener el origen, bueno, al final se me borró, lo que hago es dibujar el vector v en el sentido contrario, porque si el vector v es este es el vector menos v. Voy a coger el vector u y lo voy a poner aquí debajo también para que no estorbe. Entonces, la única diferencia entre esto y esto es, si os dais cuenta, en que en vez de poner el vector v, ponemos el vector menos v y restar vectores sería lo mismo que sumar su vector opuesto. Con lo cual, este vector que aparece aquí sería u menos v. ¿Vale? La idea desde un punto de vista gráfico, como veis, es muy sencillo. Simplemente es coger los dos vectores, unirlos y dibujar el vector resultante, no tiene más. Tampoco voy a incidir mucho en esto porque desde el punto de vista de las matemáticas nosotros no nos vamos a dedicar a sumar y restar vectores gráficamente. Nosotros lo vamos a hacer con coordenadas, pero es bueno que tengáis la idea de lo que significa gráficamente la suma y la resta de vectores, ¿vale? Y ya por último, por acabar este vídeo, nos iríamos al punto 4, que es la combinación lineal de vectores. Combinación lineal de vectores. Bueno, ¿en qué consiste esto? Vamos a definirla y vamos a ver gráficamente lo que significa. Dados dos vectores que le voy a llamar X e Y. Dados dos vectores y dos números A y B, el vector A por X más B por Y es una combinación lineal de X e Y. Gráficamente, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa lo siguiente, que si yo tengo aquí un vector X y aquí tengo un vector Y, si ese vector, si el vector Y lo multiplico por un número, es decir, si me convierte en esto, ¿no? Este sería el vector B por Y. Este desde el principio, desde aquí. Y el vector X lo multiplico por otro número A, que lo voy a dibujar en rojo, con lo cual me quedaría este vector de aquí, imaginémonos, AX. Bueno, pues el vector AX más BY, que no sería más que este vector de aquí, lo voy a dibujar en naranja, por ejemplo. El vector AX más BY sería este de aquí. AX más BY. Ese vector es combinación lineal de los otros dos, es decir, ¿cuándo un vector es combinación lineal de los otros dos vectores? Lo voy a escribir en general. Cuando un vector u cualquiera es combinación lineal de X y de Y, cuando existen dos números A y B, tales que A por X más B por Y me da el vector u. ¿Vale? Nosotros, si queremos calcular las coordenadas de esos dos números, ese A y B, en función de X e Y, pues en el futuro lo haremos resolviendo un simple sistema, no tiene mayor historia, ¿vale? No voy a incidir tampoco mucho en esto porque nosotros lo vamos a ver después en vídeos posteriores cómo se hacen con las coordenadas, porque ya es en el siguiente vídeo en donde empezamos a hablar de coordenadas de vectores y empezamos a ver cómo se suman, cómo se restan, cómo se calculan combinaciones lineales de vectores con coordenadas, que es lo que verdaderamente nos interesa, ¿no?, de este tema. Sí que tenéis que tener muy claro estos conceptos, ¿no? Este primer vídeo, estos conceptos tienen que quedar claros porque van a surgir durante todo el tema, ¿no? Durante todo el tema yo voy a hablar de módulo, de dirección, de sentido, de vectores libres, de sumar, restar, de combinaciones lineales y tenéis que tener claro el concepto, todos los conceptos que estamos definiendo aquí.
Bueno, pues nada más, 25 minutos de vídeo le llega. Cualquier duda que tengáis me vais comentando a través del grupo que tenemos y las vamos solventando sin ningún tipo de problema. Venga, un saludo a todo el mundo.